plan para el hombre y sus implicaciones. Ana, cuando quieras. Bueno, pues si queréis, primero hacemos un minuto de silencio y empiezo con la afirmación del discípulo para que nos centremos todos y continuamos con la ponencia, que la haré lo más breve posible. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy un hilo de fuego de sacrificio dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Y permaneciendo así vuelvo. Y voy por el camino de los hombres. Y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco. La he acortado un poquito. ¿Qué es el plan de Dios? Yo creo que lo hemos dicho todo. Pero bueno, quizás lo que vamos a hacer aquí va a ser resumir, para que nos queden 4 ideas claras. El plan divino es la manifestación de la ley a través de todas las formas. Las leyes sostienen el plan divino y las leyes afectan a toda la creación y por supuesto a toda la humanidad. El plan divino es algo impresionantemente coherente, que se cumplirá pese a todas las equivocaciones que tengamos los hombres, que somos los encargados de que el plan se manifieste. O sea, los errores que nosotros cometamos afectan a que el cumplimiento sea antes o después. Al igual que la venida de Cristo, antes o después. Depende de si nosotros preparamos correctamente los caminos. El plan de Dios es únicamente conocido por la jerarquía. Y ella es la encargada de transmitirlo a los hombres en la medida que alcancemos el nivel de conciencia adecuado para poder captarlo. La misión de la jerarquía es que el hombre pueda captar la parte proporcional del plan que pueda cumplir. El plan para el hombre, como ya se ha dicho, tiene 3 grandes metas: la revelación del amor, la iluminación y la evocación de la voluntad. Mucho se puede decir de cada una de estas metas, porque el amor, todos sabemos que hablamos mucho del amor, pero el amor, que yo sepa, todavía no se ha manifestado. En el estudio de la construcción del Antacarana, sabemos que se nos dice, y yo lo veo absolutamente lógico, que llegaremos al segundo rayo de amor-sabiduría cuando hayamos construido el Antacarana. El Antacarana se construye cuando hemos llegado a la 4ª iniciación, que es cuando hemos espiritualizado nuestra materia, nuestra personalidad. Lo veo absolutamente lógico, porque el amor, que es pureza absoluta, justicia absoluta, comprensión absoluta, etc., ¿cómo podemos tenerlo sin nosotros ser puros? Tenemos ahora mismo ensayos del amor. Nos estamos aproximando y a través de esos ensayos de amor, con la familia, con la pareja, con los hijos, con los amigos, en nuestro trabajo, etc., vamos dando pasos. A través de esos pasos nos damos cuenta que nos vienen los fracasos, las desilusiones. ¿Por qué? Porque de verdad, ese amor auténtico no lo practicamos. Y no lo practicamos porque nosotros no estamos preparados para dar esa cualidad tan grande. La iluminación, cuando se alcanza, la iluminación se alcanza igualmente en la medida que nosotros elevamos nuestro nivel de conciencia. ¿Qué es una mente iluminada? Una mente
que recibe la luz directamente de la tríada. ¿Cuándo llegamos a eso? Por eso es que a veces queremos milagros. Y los que estamos en el camino espiritual ya debemos saber que no existen los milagros. Lo que nos parece un milagro es simplemente la ley que se manifiesta en el momento justo y oportuno que se han dado las circunstancias para que la evolución se manifieste. Como desconocemos ese punto de la evolución y ese proceso, le llamamos milagro. Fíjate, ha ocurrido un milagro y ha habido detrás de eso un proceso evolutivo que se manifiesta. La evocación de la voluntad es algo inmediato a cumplir en el plan. ¿Qué es la evocación de la voluntad? Nos estamos refiriendo a la voluntad de Dios. ¿Cuándo evocaremos, cuándo manifestaremos la voluntad? Pues primero, cuando nosotros mismos, los que queremos o estamos en el sendero espiritual, asumamos la voluntad de Dios. La buena voluntad, ya lo hemos repetido muchas veces, pero yo creo que nunca está de más decirlo. La buena voluntad es ser buena gente, ser buenas personas, no desear el mal a nadie y si podemos hacer el bien, mejor. Eso es buena voluntad y la puede tener cualquier persona buena gente. La voluntad al bien es muchísimo más, porque es asumir esa voluntad de Dios, esa que nosotros ni siquiera comprendemos. Porque ¿cuántas veces hemos dicho nosotros, ¿por qué ocurre esto? No lo entiendo. Y sin embargo, no ocurre nada que no permita Dios. Luego nosotros desconocemos la voluntad de Dios. Pero si entendemos que Dios es justo, lleno de amor, lleno de todas las mejores cualidades, debemos entender que la voluntad de Dios es buena para todos. Nuestra incapacidad, nuestra mente humana es incapaz de comprender todos esos hechos que suceden y que están dentro del plan y por supuesto dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuándo evocaremos esa voluntad? Pues cuando digamos las palabras de que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y que eso no sea una cosa momentánea, sino que sea que lo asumamos ya a través de nuestra vida. Y fijaos, nos podemos pensar cuántas ocasiones tenemos en que la personalidad está totalmente contrariada porque tenemos problemas de todo tipo. Nuestros personales, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de personas que conocemos y de personas que no conocemos y que estamos viendo en la miseria. Y tenemos que entender y asumir que detrás de todo eso está la voluntad de Dios. Pero, ¿quién es Dios? O sea que es que todo en espiritualidad, todo está perfectamente entrelazado. Nosotros formamos parte de Dios. Cuando vemos esos hechos catastróficos, esas desgracias, nosotros, desde nuestro pensamiento, desde nuestras emociones y deseos, desde nuestras palabras y desde nuestros hechos, hemos colaborado, unos más y otros menos, para esas cosas. Si nosotros permitimos, con nuestra actuación, con nuestros votos, con lo que nosotros transmitimos en nuestro medio ambiente, para que se permitan las injusticias, para que haya hambre, para que la riqueza se distribuya mal, para que no se acoja a los refugiados, etcétera, etcétera. Nosotros estamos ahí dentro de la voluntad de Dios. No podemos echar culpas a nadie, nosotros estamos ahí. Por lo tanto, no es lo mismo estar en una religión donde pensamos que Dios es alguien ajeno a nosotros, que cuando ya sabemos que yo soy una semilla divina que tengo que desarrollar. ¿Para qué tengo que desarrollarla? Para que ese Dios universal, único Dios, con los distintos nombres,
llegue a la perfección absoluta, porque sus células, nosotros, también somos perfectos, y entonces se manifestará la perfección. El plan, uno de los objetivos inmediatos también es elevar el nivel de conciencia. Si no elevamos nuestro nivel de conciencia, indiscutiblemente, difícilmente vamos a captar las verdades ocultas. Y las verdades ocultas no se les dice ocultas porque se nos escondan, sino porque están ocultas a las mentes poco desarrolladas. Nuestra obligación es desarrollar nuestra personalidad, nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Todo lo que se nos da es para desarrollarlo y ser buenos vehículos de expresión del alma. Si yo no desarrollo, mis emociones y deseos, para no pararme en el físico, mis emociones y deseos, que son los que más nos traen por la calle de la amargura, porque yo quiero estar muy bien, yo quiero estar muy cómoda, yo quiero que si me he fijado en una persona que me atrae, que esa persona se fije en mí, que si yo hago algo bien con alguien, esa persona me devuelva el bien, etcétera, ¿no? Pues yo estoy en las emociones, no estoy en el amor. Si yo estoy en una mente concreta, y vamos a suponer que ya tengo una mente desarrollada e inteligente, pero esa mente la utilizo exclusivamente para mi bien personal, yo estoy utilizando esa energía mental egoístamente. Luego yo tengo que elevar mi nivel de conciencia sabiendo que soy esa célula divina que debe trabajar por el bien de esa unidad. Es la única manera. No somos seres aislados, somos seres que formamos parte de la unidad. El nuevo grupo de servidores del mundo tiene un papel importantísimo. Importante y una de las cosas que el nuevo grupo de servidores del mundo, nosotros, si queremos, podemos ser miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, siempre que tengamos buena voluntad y deseo de servir. No deseo de decirle al otro, oye, qué mal lo has hecho, esto no es así. No, yo no tengo derecho a eso. Yo tengo el derecho y el deber de, con amor, si puedo hacer ver que las cosas las podemos hacer mejor, transmitir eso, pero sin ponerme ni a predicar a nadie, ni a dar lecciones. Transmitir la verdad, desarrollar nuestra conciencia, y en la medida que nuestra conciencia esté más desarrollada, podemos captar más verdad. Esa verdad que nosotros captemos es la que nosotros vamos a manifestar. Yo no puedo manifestar lo que no tengo. Si yo soy poco limpia, poco aseada, yo solo lo voy a manifestar en mi pelo, en mis manos, en mi ropa, en todo, porque eso es lo que yo soy. Pero si yo evoluciono, yo voy a manifestar esa evolución sin decir yo he evolucionado, yo estoy en no sé qué nivel, estoy en el nivel que esté, pero eso lo voy a transmitir y ese es nuestro deber. Y por eso, cuando recibimos algo de alguien que nosotros entendemos que está mal, tenemos que entender que esa persona está en ese nivel y no nos puede dar más. Luego simplemente comprender y respetar, y no hay más. Y si nosotros damos testimonio con nuestra vida de la actitud correcta, pues ya estaremos diciendo bastante, no hay más. Hemos dicho que tenemos que manifestar esa unidad. Eso es difícil y además lo estamos viendo a diario, pero yo quería hacer hincapié en cómo efectivamente nosotros tenemos que ser verdaderos esotéricos, verdaderos espiritualistas, verdaderos ocultistas. Yo veo muchas veces en esas imágenes que se ponen en los medios de comunicación y ponen al niño, el pobrecito más desgraciado, el que tiene los mocos cayéndole, el que tiene la cara de hambre, el que tiene todo, que da una pena horrorosa. No nos tiene que dar pena ninguna, sino saber que tenemos que cumplir con nuestro deber.
tanto si lo vemos pasando hambre como si lo vemos de otra manera, porque la necesidad está ahí. Hay gente callada, silenciosa, que está pasando necesidades absolutas. ¿Qué es lo que hace falta cambiar? Hace falta cambiar las leyes, el sistema, y en eso podemos colaborar todos, desde nuestro pensamiento, porque no olvidemos que la energía sigue al pensamiento. Y eso es una realidad total. Lo decía Jesús con lo de los grupos. ¿Cuándo se han creado este grupo? No se ha creado de momento, no. Este grupo, desde tiempos atrás, en nuestro pensamiento habremos tenido, en otras épocas, no sé cuándo, habremos tenido decir, me gustaría tal cosa. Y llega un momento, cuando corresponde, cuando estamos preparados, que ese grupo se manifiesta. Bueno, pues tengamos en nuestra mente esa idea de justicia, no para mí y no para mi familia, que decimos, no, hoy mi hijo está estupendamente, porque mira, le ves fantásticamente con el trabajo y tiene esto y una casa no sé cuánto. No, no es mi hijo, somos todos. Y todos debemos velar porque haya una educación correcta, una justicia para todos, no haya privilegios para nadie. Los privilegios tendrían que ser para todos iguales, si los hubiera, con que haya justicia es suficiente. Nosotros, si de verdad somos verdaderos ocultistas, no tenemos que buscar la imagen que dé más pena de todas, porque no nos hace falta. Sabemos que somos hermanos y que tenemos que ayudar. Si no puedo, me debo quedar tranquila y serena. Y si puedo, debo hacer lo que puedo. La unidad va unida íntimamente con actuar para el bien común. ¿Qué es necesario para elevar ese nivel de conciencia? Transmutar las emociones y deseos, el astral, elevarlo al amor, a la categoría, que es el siguiente chakra. El chakra siguiente al plexo solar. Hay que elevar esa energía a la categoría del amor. ¿Que lo vamos a elevar de inmediato? No, nunca lo vamos a elevar de inmediato. Nosotros estamos dando pasos en el camino. Pero hay cosas que tenemos que concebir la idea primero, antes de que esa idea se materialice. Tenemos que concebir cuál es el amor auténtico. El amor auténtico es que mi marido me hace muy feliz, que mis hijos son estupendos, que no me dan ningún mal rato. Pues no. Tanto si mi hijo, pobrecito, es un drogadicto, como si es un mal estudiante, como si no tiene habilidades para desenvolverse en la vida. Es mi hijo exactamente igual que si fuera un superdotado, bellísimo, que sabe relacionarse estupendamente, y aunque aparente que es educadísimo y es un interesado de mil diablos, que todo lo que hace, lo hace de cara a la galería, que también lo hay. O sea, autenticidad, tenemos que ser auténticos en todo, desde dentro, desde el corazón. No decir, ¡ay, qué vestido más bonito tiene! Y luego me doy la vuelta y digo, ¡qué horroroso es! Y de eso, fíjate, eso es una tontería, pero como eso hay mucho. Tenemos que eliminar barreras, las barreras de la separatividad. Saber que nos tenemos que ayudar, que esas naciones que hay, que están en desventaja en muchas cosas, en economía y también en evolución. Nuestro deber es ayudarnos unos a otros. Y en la medida que nosotros nos estamos ayudando, estamos recibiendo. No tenemos que dar por recibir, pero la verdad es que la ley es justa y también el Evangelio dice, se os dará el 100 por 1. Y eso es verdad a todos los niveles, porque a veces, si queremos prestar servicio, quitamos tiempo de otras cosas y decimos, Dios mío, ¿y yo cómo voy a estudiar? ¿Y cómo voy a hacer esto que quiero hacerlo? Bueno, pues la ley es tan justa que esa enseñanza tú la vas a recibir. A lo mejor no es estudiando, pero de otra manera. Y el mismo tibetano dice, se aprende enseñando. Y enseñando no es que yo me dé de maestra, no.
Yo soy una más, una célula más. Yo y el otro, que simplemente con humildad intentamos compartir. Y sabemos que unos van a entender más y otros van a entender menos, porque depende de su recorrido en el camino. Porque somos almas jóvenes o almas viejas. Quiere decir que nosotros salimos, nacemos de la misma raíz espiritual, pero con una manifestación anterior o posterior, dentro del proceso de mineral, vegetal, animal, ser humano. Entonces, un alma vieja ha tenido mucha más opción de recorrido que un alma joven. Luego, cada uno está en su nivel y eso lo tenemos que respetar y no tenemos que vanagloriarnos ni de por arriba ni por abajo. Porque también hay el que por abajo dice, pues yo eso no lo entiendo y eso es mentira. Pues no, ni rechacemos, ni aceptemos nada sin haber analizado, discernido y discriminado. Eso, el verdadero espiritualista, siempre lo tenemos que hacer. Aprender a discernir. Y discriminar, ¿qué es? Separar el trigo de la paja. No todo es verdad. Y nosotros, y eso es difícil, aprender a separar la verdad de la mentira es difícil. Y se nos van a presentar muchísimas dudas, pero debemos de ser conscientes. ¿Cómo vamos a aprender a distinguir la verdad de la mentira? En la medida que nosotros evolucionamos. En la medida que yo aprendo quién soy, por qué estoy aquí, qué tengo que desarrollar en mí. Y yo, en la medida que eso lo hago, estoy aumentando mi capacidad para ver la luz, para captar la luz. Todo se cifra al final en evolución, en el nivel de conciencia. Tenemos el deber de poner orden en el caos y preparar el camino para la reaparición de Cristo. Como eso ya lo hemos tocado esta mañana, yo efectivamente pienso que Cristo tiene que nacer en nuestros corazones. Cristo que vino de Cristo es energía. Ya tenemos que utilizamos nombres, Buda, el avatar de síntesis, Cristo, etc. Energía, con una u otra cualidad. Cualidad de primer rayo, voluntad y poder. Cualidad de segundo rayo, amor, sabiduría. De tercer rayo. O sea, tenemos que saber que todas las formas, porque los maestros adquieren formas que ellos mismos se construyen para poder manifestarse, ¿no? Pero la forma no es nuestra realidad. Esta mesa es algo, cuando decimos, ¿qué es un espejismo? Esto es un espejismo, porque todo lo que no es eterno son espejismos. Tenemos que vivir hacia lo eterno. Todo lo demás representa herramientas que tenemos que utilizar en nuestro desarrollo. Pero nuestra dirección debe ser a lo eterno. Y lo eterno es el espíritu, en toda su faceta. Tenemos, para concebir el plan, tenemos que cultivar la soledad. Pero eso va a llegar siempre. Que nosotros le demos la espalda porque no nos gusta, o porque nosotros digamos, ¿por qué me pasa esto? Porque no lo quiero. Porque lo primero que tenemos es que enterarnos la prueba que se nos pone por delante, que representa, que nos está pidiendo. Y la soledad, la primera que se nos presenta es la externa. Que llegan momentos, yo lo digo por mí, y además yo a mi entorno jamás lo he comunicado, me lo he quedado para mí, que yo he dicho, oye, es que realmente estoy sola. A la hora de la verdad, cada uno va a lo suyo. Pero después entendí que era lógico, porque el camino es personal e intransferible. Y tenemos que darnos cuenta de esa soledad, que esa soledad es mucho más
interna que externa. La externa se nos manifiesta en determinados momentos. En determinados momentos en que nosotros ya estamos pasando el sendero y realmente hay diferencias con la masa. El hombre común, todos somos comunes, pero quiero decir, el hombre que todavía no ha pisado el sendero no piensa como nosotros. Matemático y seguro que no. Y entonces, como ya nosotros nos expresamos desde otra perspectiva, aunque no estemos dando lecciones que no debemos darlas, pero nuestros criterios tienen otro fundamento, y eso se nota. Entonces, tú te vas sintiendo aislada, que no formas parte de aquello, y que además no lo disfrutas como los demás. ¡Uy, qué estupendo! Porque mira, hemos ido a no sé cuándo, y allí había, y hayan dicho. Y tú dices, oye, pues yo, me pasó un dolor de pie espantoso, yo estaba harta de estar en aquel barullo, yo estaba deseando de salirme, etc. Son concesiones distintas. Pero la soledad interna también llega. Y llega porque incluso con nuestros compañeros de camino vemos que cada cual capta también cosas distintas. Que no vamos en unidad. Si vamos en unidad porque ya concebimos la unidad que somos, pero que nuestra trayectoria es distinta. ¿Por qué? Porque cada uno ha desarrollado un rayo, cada uno ha desarrollado una cualidad más o menos, cada uno le faltan más o menos pruebas, etc. Y esa prueba que el otro tiene no es la que yo tengo, con lo cual lo mío es incomprendido. Y tenemos que asumirlo. Y no pasa nada. Y crecernos en esa soledad, porque ahí es donde nos estamos construyendo. Y respetar al otro y saber que simplemente yo lo que pueda dar, lo voy a dar, pero que me voy a alterar siempre lo menos posible. Lo voy a ver como absolutamente lógico porque lo es. Y me parece que tengo que correr, ¿no? Pues espérate que me salte cosas. Bueno, voy a decir una cosa muy importante, que a mí me lo parece. Para que se cumpla el plan, indiscutiblemente tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia. Y los esotéricos tenemos el deber de enseñar y diluir la enseñanza. Yo entiendo por esto, diluir la enseñanza, algo que yo percibí desde el principio que entré en este terreno esotérico. Yo decía, ¿no podría haber un lenguaje más sencillo? Que se entere todo el mundo. Y entonces yo todo lo que decía, repetía a continuación. ¿Quieres decir no sé qué y no sé cuánto? Sí. Yo decía, bueno, ya me he enterado. Y luego procuraba traducir en paralelo todo para yo entenderlo, para yo asimilarlo. Creo que me da la sensación de que me distingo por eso, ¿o no? De que yo procuro decirlo todo lo más sencillo posible. Pues yo creo que esto es lo que nos está diciendo. Tenemos el deber de diluir la enseñanza para que llegue a todos. Y como llega tan poco, me sigo saltando. Tenemos que saber para poder colaborar en el cumplimiento del plan, que las leyes son justas y sabias. Entonces no protestemos. Asumamos todo lo que ocurre, aceptémoslo. Pensemos que las catástrofes son una limpieza, pensemos que la muerte no es un fin, que la muerte es pasar a distintos planos, en esos planos cumplir nuestro deber, el que nos toca en cada momento, y que si las leyes son justas, yo, a gusto, feliz y contenta, voy a colaborar con el plan de Dios, sea el que sea, porque si yo no pensara que Dios es justo y que su plan es justo y que las leyes son justas, yo no estaría aquí y yo no colaboraría y yo no porque ya prácticamente no me sacrifico, porque aunque a veces me canse, pero yo sé que ese cansancio luego yo me voy a reponer y no pasa nada, son energías que he gastado y energías que tengo que reponer, pero tengo el convencimiento de que estoy haciendo algo que merece la pena. Algo para lo que he nacido, y hemos nacido todos, lo sepamos o no, y que yo me he dado cuenta y intento hacerlo lo mejor que puedo. Si yo pienso que las leyes
yo la pregunta que te hago es, cuando tú has dicho que existe esa soledad interna, que efectivamente lo hay, pero que incluso tú cuando entras en un grupo te encuentras con esa soledad interna. Y yo, por ejemplo, te pongo lo poco que yo llevo en esto, que yo efectivamente me he sentido con esa soledad interna, pero después cuando yo he encontrado el grupo donde yo he sintonizado, no he tenido ese problema. Entonces, te digo el porqué. El porqué de mencionar la soledad. Sí. Vale. Lo dejo ahí. Luego. Contesta, ¿no? No, al final. No. Yo es que no sé si te he entendido bien, pero tú has hablado de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, a nivel personal, por ejemplo, has hablado de que si se nos presentan problemas internos, yo es que no lo veo eso como la voluntad de Dios. Yo no creo que Dios tenga ese tipo de voluntad para los hombres. Yo creo que esos problemas que se nos presentan son debidos al karma nuestro o a cosas que tenemos que resolver nosotros desde nosotros mismos, no porque Dios nos mande esos problemas ni esas catástrofes mundiales o no sé si te he entendido bien o es que... Lo desarrollamos un poquito más ahora después. Yo creo que, hablando de los espejismos, me parece que es una de las cosas que más nos retrasa delante del camino, porque se va uno y vienen tres, y etcétera, etcétera. Me gustaría que pudieras exponer cómo podemos enfrentarnos a ellos o cómo lo ves tú. Yo, Ana, dices que el amor no se ha manifestado en la tierra. No se ¿Qué? Que el amor. El amor. Yo creo que no se habrá manifestado en conjunto en toda la humanidad, pero hay personas que mueren por sus semejantes. No hay milagro. Ana, quiero preguntarte una cosa. ¿Puede haber una relación de esa soledad interna y en la ley del silencio? Sí, pero yo quería preguntar, tú has dicho que todo lo que no es eterno es puro espejismo. Entonces nosotros somos un espejismo. Nuestra materia sí. Y la segunda es, estás hablando de la soledad. La soledad desde el punto de vista de la personalidad o del alma. Porque el alma de verdad se siente sola. Personalidad. Entonces si es de la personalidad, entonces la persona que está en el camino no tiene por qué sentirse sola. Ahora lo desarrollamos. Tú dices al final o qué? ¿Te parece bien? Bueno, diré algo al final. Pues, y así completamos. Hombre, estamos abreviando. Y entonces, pues si queda algo suelto, pues ya está. Bueno, hemos empezado por Ausi, que hablaba de la soledad. Y bueno, y se ha tocado en distintos esto. Bueno, la soledad yo creo que forma parte del camino. No la entendemos como todo hasta que no nos va llegando. La soledad externa la conocemos la mayoría y la vamos a conocer, queramos o no. El que no se queda viudo, pierde a familiares, en fin, 1000 cosas diferentes. Y entonces lo vas a notar. También lo vas a notar sin perder a nadie, porque cada uno luego forma su familia, cada uno su familia esa en la que le ocupa toda su mente y su persona, y entonces se ocupa de su vida, más o menos. Y entonces podemos también sentir esa soledad. La soledad externa la conocemos todo el mundo, pero el discípulo, el que andar el camino, pues se nos exige mucho. Y se nos exige mucho porque nosotros nos estamos
como lo que realmente somos, seres espirituales. La semilla, lo auténtico que nosotros tenemos una personalidad que es cuerpo físico, emocional y mental. Y a través de ese cuerpo, el alma, que es la parte divina que tenemos, se tiene que expresar. No se puede expresar el alma con una personalidad que no se ha sutilizado, que no se ha espiritualizado. Entonces, se dice a veces, no se le puede dar de comer a un burro con un tenedor. Claro que no, porque es que el burro, el pobrecito es un burro. Y hinca su cabeza y come el pienso, o come la hierba, o come lo que sea. No hace falta, porque el pobre está en donde está. El alma necesita requisitos, sutilidad de esa personalidad para poder expresarse. Mientras nosotros no hagamos el trabajo de no vivir exclusivamente para mi cuerpo físico, yo creo que la mayoría de nosotros en Occidente ya estamos más en el astral, en las emociones y deseos, y también parte del mental concreto, pero bueno, ¿qué en eso? ¿Y qué pasa con el mental concreto? 3/4 de lo mismo. Tenemos que elevar esas emociones y deseos a la categoría del amor. ¿Por qué? Porque si yo pido para mí, yo no estoy pensando como la unidad que somos. Dios es uno y todos sus hijos formamos parte de él. Entonces, yo tengo que elevar esas emociones y deseos al amor. Mi mente concreta, que piensa egoístamente en principio, debe elevarse a la mente abstracta para pensar en el bien común. Con lo cual, cuando eso lo vamos desarrollando poquito a poco, porque eso no es de golpe ni muchísimo menos, cuando eso lo vamos desarrollando, nosotros vamos manifestando el alma. El alma que es luz y amor. En la medida que ese camino lo vamos desarrollando, estoy contestando varias cosas a la vez, pero es que es imposible de otra manera. En la medida que eso lo vamos desarrollando, nosotros vamos viendo cómo hermanos nuestros, unos se quedan en el primer escalón, otros en el segundo, otros en el tercero, y en la medida que vas subiendo, tú encuentras que el otro se ha quedado y dónde está, y yo estoy solo. Y yo estoy solo, pero eso forma parte del camino, porque eso nos ayuda a saber que nosotros solitos, sin que el otro me esté sujetando con un bastón, el otro con algodones, el otro... No, yo me tengo que construir mi equipo y tengo que prepararlo yo. Entonces, eso es difícil y eso lo vamos a sentir. Y cuando nos hemos desarrollado a nosotros mismos y ya tenemos un equipo que es la personalidad, y el alma necesita una personalidad fuerte, los débiles no le hacen falta al alma, porque dice la Biblia también, hay de vosotros los tibios. O sea, eso de que ni chicha ni limonada, no, defínete. Y entonces, ¿qué quiere decir? El alma necesita una personalidad fuerte para que todas esas exigencias del alma las podamos manifestar. Eso va a indicar que habrá veces que hablemos con opiniones muy contrarias a la mayoría de la gente, que por mucho respeto con el que las expresemos, van a molestar. Pero nuestra conciencia nos está diciendo que las debemos decir. Luego ahí tenemos que enfrentarnos con la soledad, con que el equipo nuestro lo tenemos que fortalecer, lo tenemos que purificar. Y esa soledad nos la encontramos matemático. Bueno, yo me atrevo a decir matemático porque... y bueno, lo que más o menos, yo por lo menos la siento, la he vivido y ahora ya la asumo como una cosa que es normal. Hablábamos de la voluntad. La voluntad de Dios, efectivamente, la voluntad de Dios siempre es buena. Pero la voluntad de Dios se manifiesta a través de las leyes divinas. Cuando nosotros no contemplamos las leyes divinas, funciona entre... O sea, nosotros somos libres, nos ha hecho libres ¿para qué? Para que seamos nosotros los que nos construyamos, los que nos hagamos esos dioses perfectos,
Y ahí sí que interfiere a tu libre albedrío, porque tú has hecho esto porque te ha dado la gana, sin contemplar la ley divina. Tú has dicho que por encima de todo quieres tal beneficio para ti, y a lo mejor te lo dan, porque la ley de atracción funciona. Pero como tú lo has pedido para el yo separado, la ley del karma va a venir y en su día, cuando sea, tú vas a recibir algo que se corresponde con eso que has incumplido. Entonces, efectivamente, la voluntad de Dios es correctísima, la que no es correcta es la nuestra. Y por eso se nos presentan los problemas. Y los problemas, ¿qué quiere decir? No son realmente problemas, son pruebas que tenemos que superar para que nosotros construyamos creemos, desarrollemos ese Dios que tenemos que desarrollar. Los espejismos, hemos dicho efectivamente, es que sobre los espejismos ha habido siempre muchas dudas y nosotros, la gente de Córdoba, recordamos a alguna persona que siempre ha dicho, o que decía, y que son los espejismos, tú me vas a decir a mí que esto que yo estoy viendo ahora mismo no es verdad, porque es difícil entender lo que es un espejismo. Efectivamente, un espejismo es todo eso que consideramos como auténticamente cierto, pero que eso no es la realidad auténtica. Nosotros en espiritualidad, ¿qué buscamos? La verdad. La verdad absoluta no la tenemos nadie, pero buscamos la verdad. ¿En qué medida iremos encontrando la verdad? La verdad divina, la única que realmente existe. En la medida que nosotros evolucionemos, que aumentemos nuestra capacidad de alma primero y de espíritu después para unirnos a la divinidad. Entonces, pero el camino hay que recorrerlo. No nos va a venir la verdad por arte de magia, por un milagro, no. El milagro, si acaso fuera milagro, que tampoco lo es que recibimos el 100 por 1. Y si yo vamos a suponer que estoy ayudando a X personas, y yo sacrifico mi tiempo, procuro tener comprensión, paciencia, etc., y es segurísimo que yo voy a recibir mucho más de lo que doy. Y eso, pero claro, no lo esperemos recibir de forma material, porque lo material forma parte de los espejismos. Todo lo que decimos, tener no sé qué, tener no sé cuándo, no es que tener sea malo. Tener es malo cuando lo empleamos egoístamente. Para mí, no somos propietarios absolutamente de nada. Somos administradores. Yo no sé si hay que decir algo más de los espejismos que nosotros, efectivamente, nuestra personalidad en su mayor parte es materia y nuestra labor es desarrollar esa semilla divina en detrimento de la materia. Espiritualizamos la personalidad y entonces el alma toma posesión de esa personalidad. Pues, ¿qué quiere decir? Que cuando vemos este cuerpo correcto o incorrecto, tullido o no tullido, etc., nada de eso es casualidad. Ese es el equipo que se nos ofrece, la materia que se nos ofrece para que nosotros la transformemos. Y la transformamos en algo eterno, espíritu. Entonces, eso, que lo diga yo o que lo diga cualquiera, eso simplemente nos hace falta para reflexionar, para que nosotros captemos eso y digamos, tengo 1000 dudas. Pues muy bien, desde el momento que tengamos dudas quiere decir que tenemos que buscar y que tenemos que reflexionar. Y saber quién se está expresando en nosotros, la personalidad o el alma. El alma no reniega de nada, la personalidad reniega de todo. Porque esto no me gusta, porque yo quería estar, porque yo quería ir, porque... Bueno, pues la realidad que tiene es esta. Y bueno, pues a ver lo que hace. Eso es cuestión de cada uno. Alguien ha dicho algo Rafi ha dicho algo del amor. Sí. ¿Qué es lo que has dicho, perdona? Que tú dices que el amor todavía no se ha manifestado. Yo creo que no se habrá manifestado en la masa de toda la humanidad, pero hay seres que dan la vida por amor. Claro. Mira, tenemos, pero mira, los primeros son los seres excepcionales. Eso es lo primero.
habido en la era de Piscis muchos seres que se han sacrificado por toda la humanidad, pero ¿han hecho algo de verdad que transforme el mundo de raíz? No, han utilizado la caridad. Ojalá que un día desterremos la caridad, que las leyes funcionen en la tierra para que nadie tenga que sentirse agradecido porque le hemos puesto una monedita en la mano, porque le hemos facilitado una cama, sino que tiene cada uno los medios necesarios para vivir por sí mismo. Y eso lo tenemos que establecer los hombres. Porque la caridad en sí misma es humillante. Estamos obligando a un ser que es exactamente igual que nosotros, a que se sienta agradecido y a veces que se sienta humillado. Y eso es duro. Para mí, yo siempre digo que tiene mucho más que agradecer el que da que el que recibe. Y el que da, ojalá que utilice mucha humildad y dé sin que nadie se dé cuenta de que dé. Ojalá. Hemos hablado de los milagros mínimamente, ¿verdad? Claro, es que los milagros, cuando hablamos de milagros, es ignorancia. En realidad, ¿qué es un milagro? El milagro es una manifestación de las leyes, cuyo proceso de manifestación desconocemos. Cuando se produce, por ejemplo, vamos a suponer que una persona se salva de algo, y tú conoces algunos casos, y yo también, se salva de una enfermedad, pero se salva porque la ley es muy sabia, nada de lo que nos viene es gratuito, ni es por un castigo, ni nada de eso, es porque nosotros eso lo hemos juzgado. Hemos incumplido leyes y tenemos que espabilarnos. Y nos dice la vida, Dios, el universo, el Padre, como queramos llamarlo. Dice, espérate que te hace falta esta prueba porque tú todavía no te has enterado. Y entonces nos viene eso, que nos revoluciona totalmente. Y empezamos a preguntarnos por qué me ocurre a mí esto no tiene razón de ser, esto es injusto, etc. Pero eso nos lleva a la reflexión, a unirnos con otras personas que están más o menos en la misma situación nuestra, porque hay que ver que cuando tenemos alguna enfermedad, X la que sea, nos encontramos a todo el mundo que tiene esa enfermedad. Y digo, oye, ¿a ti cómo te ha pasado? Y a mí no sé cuánto. Y resulta que estamos viendo que eso está mucho más difundido de lo que nos pensábamos y que hay mucha gente que sufre y que nos podemos ayudar y se forman asociaciones contra el cáncer, asociaciones para curar las enfermedades raras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué nos viene eso? Nos viene para que nos demos cuenta la cantidad de cosas que hay en el mundo que tenemos que solucionar. Entonces, yo no sé, yo creo que ya hemos dicho todo. Y bueno, el silencio. ¿Qué es el silencio? El silencio es el silencio de los sentidos, del sentido del oído, del sentido de la vista, del sentido de tocar, del sentido de degustar, etc. Para callar todo eso y estar preparada para oír la voz del alma. ¿Eso qué requiere? No cabe lugar a duda que supone evolución. Pero cuanto más evolucionados estemos, más colaboraremos en que el plan de Dios se pueda cumplir. Bien, yo una pequeñísima aportación. Vamos a ver, el amor es un milagro. Tiene la facultad de generar milagros, de realizar milagros. Pero no estamos en el momento con la coordenada kármica, espacio-tiempo, de poder entender qué significa el amor. Decimos muchas veces personalidad, pero es mentira. Es mentira. Los seres humanos que van diciendo por ahí, yo soy un alma, pero la personalidad, mentira. Si la personalidad estuviera formada, constituida de verdad, no tendríamos ninguna duda. Porque, ¿qué hemos dicho estos días? Tanto la parte iluminada como la oscura quiere gente íntegra. Una persona íntegra es aquella que dice, ahora voy a hacer esto y lo hago. No es aquella que, sí, voy a hacerlo, pero es que pasó un pajarito por la calle y resulta que era un ángel que me estaba hablando y ya no fui donde tenía que ir.
Eso no es tener personalidad. Cuando hablamos de estas dudas, lo que estamos diciendo es que todavía no recibimos la energía del alma a nivel mental, emocional y etérico para poder coordinar e integrar los vehículos de la forma, del alma, que son la personalidad. Pero la personalidad funciona en tanto y en cuanto la mente la está controlando, nunca el vehículo emocional. ¿Por qué en la Tierra no hay personas integradas todavía en un porcentaje elevado? Solamente unas cuantas, y cuando nos encontramos con una, lo primero que le decimos es que es un mago negro. Pero imbécil, si te está diciendo en la cara lo que te falta todavía que hacer, ¿de qué sirve llenarse la boca con el amor, el perdón y no sé cuántas cosas más? Y luego, a los 5 minutos se olvida uno. Una persona, un alma que se manifiesta a través de una personalidad integrada, esa duda no la tiene. No la tiene. Aquello que se plantea lo cumple. Otra cosa es que ese alma haya podido transmitir amor a su reflejo. Eso es diferente. Lo primero que se transmite es luz. La luz es inteligencia. Ojalá en el camino las personas que se llaman de buena voluntad fueran inteligentes. La mayoría no son inteligentes. ¿No habéis visto demasiada persona pasiva, apocada, que dice que está sirviendo y quema a la humanidad? No hace absolutamente nada. No nos engañemos, no vale ese planteamiento. Lo hemos estado haciendo en la era de Piscis, pero no toca, es peligroso hacer eso. Si hacemos eso y no aplicamos la voluntad, no saldremos nunca de la conciencia de masa. El problema de la buena voluntad en todo el mundo es que está integrado por seres humanos que no han salido de la conciencia de masa, la conciencia cancerina. Hay que reivindicar el yo soy. Ya sé perfectamente que cuando lo dices en reuniones de buena voluntad, que la gente va con una cara de mística, que no es que todo le hiere, que todo le duele, y todos amores, todos abrazos y todas historias, lo que está sucediendo en esas reuniones, no habéis ido a ninguna reunión donde os abraza todo el mundo, ¿y cómo habéis salido de las mismas? Por los suelos, ¿verdad? Que no os podéis mover. ¿A qué habéis ido allí? ¿A qué? ¿A que os den amor o a que os lo quiten? ¿A que os vampiricen? No hay que acudir a esos sitios, por favor. No continuemos equivocándonos como lo hemos hecho en Piscis. O reivindicamos el yo inferior, la personalidad, la mente concreta, porque cuando hagamos ese papel, automáticamente, si perseveramos y tenemos amor, la mente superior aparecerá. El corazón se despertará, pero el corazón no se puede despertar en una personalidad enclenque, ñoña, de esta gente que todo lo ve bien porque no quiere tener problemas. En los rayos, tipológicamente se sabe que el cuarto rayo, no el de los artistas, eso olvidémonos de los artistas, de los pintores, olvidémonos de esta gente. Una personalidad que no se quiere definir, un alma que no se define, que todo lo ve bien, pero que no se quiere esforzar, decimos, el problema del cuarto rayo, pues que nunca se mojan el culo hablando en plata. Y supongo que en el medio ambiente nuestro conocemos a muchos compañeros y compañeras que todo lo ven bien, que todo está bien, que todo está bien. Pero ¿tú qué haces para cambiar este bien que dices? No, es que todo está bien. Di mejor que no quieres molestarte en cambiarlo. No pasa nada por sacar la voluntad. Hay que reivindicar siempre el primer rayo. Olvidémonos de los demás. Si algún día llegamos a un nivel determinado, nos van a aceptar en el ashram por dos cuestiones. Por tener amor, si tenemos amor, somos personas inteligentes. Acordaos que el segundo rayo es amor y sabiduría. Tenemos capacidad de acción y de adaptabilidad. Y sobre todo, cumplimiento del propósito. ¿Por qué no hay diferencia entre un iniciado de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo rayo? Porque los 7 tipos responden solamente al primero. Y por fuera, la página exterior es el rayo que nosotros creemos. El segundo, el cuarto, pero en el fondo es primero. Es decir, que no pierdan el tiempo en ñoñerías. Hay que ser fuerte y valiente. Claro. La fundadora de esta casa, yo no conozco su biografía, no la conozco, pero por lo que he leído de otras fundadoras, de otras órdenes religiosas y fundadores, todos tenían un primer rayo. Si no tienes un primer rayo, no construyes absolutamente nada en la Tierra. No alma, personalidad o algún vehículo que responda a esa energía. Porque no hay cumplimiento del propósito, no es posible. Uno con las intenciones no va a ninguna parte. O pone la voluntad o no hace nada. Por lo tanto, entendamos que la energía esa que tanto miedo nos da, porque los demás nos van a dejar aparte,
es la que nos conviene. Y os voy a decir una cosa, después de haber perdido familiares, amistades, etcétera, etcétera, que me querían con horrores, resulta que el que más me quería fue el que más me apuñalaba. Mira por dónde. Pues ¿sabéis lo que os digo? Que bienvenido a la soledad que ha hablado ella. Porque esa soledad no existe, es fenoménica de la personalidad. Estás en contacto con el alma, y si estás en contacto con el alma no hay soledad que valga. Es otro espejismo, pero tú lo sientes. Esas ideas de que es que me he quedado solo, o sea, aquellos víboras que te estaban apuñalando cada día, que te estaban chupando la sangre, resulta que se han ido, bienvenido el día en que se fueron. ¿Quién se va a equivocar en esto? El que trabaja, os puedo asegurar que no se va a equivocar. Habrá una derrota, una desviación del rumbo mínima, de 1 grado o 2, pero el que no hace nada, el sepulcro blanqueado ese que no hace nada y que todo dice que está bien y lo critica a todos los demás, de los que se mojan, ese va a ir al infierno derecho. Porque está viviendo en el infierno. A otro infierno. Ya está viviendo en el espejismo. Claro. Rompamos una lanza a favor del primer rayo. Un minuto de silencio. Tenemos que decir más cosas. Que la luz, el amor y la voluntad al bien restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y que nosotros como grupo contribuyamos grandemente a este hecho. Que así sea.